Queremos que hasta el cielo se escuche esta melodía. Poderoso, tú eres poderoso, Señor. Poderoso Dios. No hay nadie como tú, Señor. Mi alma clama por ti. Oh, qué lindo, Señor, es oírlo aquí en la tierra. Qué lindo, seguramente se escucha en el cielo. Poderoso Dios. Hay tanto por qué agradecerte, Señor. Tantas cosas. Poderoso Dios. Gracias por estar con nosotros. Poderoso Dios. Gracias por abrazarnos, Señor. Mi alma clama por ti. Qué lindo es cantarte, Señor. Qué lindo. Poderoso Dios. Qué lindo es reconocer que tú eres poderoso. Poderoso Dios. Y no solo poderoso, eres todopoderoso, omnipotente. Poderoso Dios. Esta mañana reconocemos la omnipotencia de Dios. Mi alma clama por ti. Imagínate, venimos con problemas, con cargas, pero estamos delante del omnipotente, Poderoso Dios. de quien dijo, no hay nada imposible para mí, Poderoso. de quien habló palabra y dijo, nada es imposible para mí, dijo el Señor. Poderoso Dios. Estamos frente a Él. Mi alma clama por ti. Así que frente a Él, las necesidades, los problemas, Poderoso. las preocupaciones, los temores, frente a Él, Poderoso Dios. todas estas cosas que nos inquietan son tomadas y tenemos la confianza y la seguridad plena de que en Él alcanzamos victoria y somos más que vencedores en su nombre. Por ti. Mire, el día de hoy quiero invitarlo para que usted pueda abrir su Biblia mientras voy dando algunos anuncios en Isaías capítulo número 6 y en Isaías capítulo 6 verso 1 al versículo 13, y voy a leer estos versículos y dice de la siguiente manera: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomando del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Y dijo: anda y di a este pueblo: oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vean con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Y yo dije: ¿hasta cuándo, Señor? Y respondió él: hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador, y no haya hombre en las casas, y la tierra esté hecha un desierto, hasta que Jehová haya hecho lejos a los hombres y multiplicado los lugares abandonados en medio de la tierra. Y si quedare aún en ella la 10ª parte, ésta volverá a ser destruida, pero como el roble y la encina, que al ser cortados aún queda el tronco, así será el tronco de la simiente santa. Amén.
Lo que estamos nosotros contemplando en este capítulo 6 es el llamado a través de una visión que recibe el profeta Isaías. Este hombre fue el profeta más importante en el Antiguo Testamento. El mensaje de Isaías lo pudiéramos resumir en la siguiente frase: Él vino a traer un mensaje de destrucción, pero también de redención. Es un mensaje de juicio sobre no solo la nación de Israel, sino vemos a lo largo de estos capítulos en donde Isaías está profetizando que el juicio es también sobre naciones extranjeras, naciones que no tienen que ver con el pueblo de Israel. Pero lo entendemos porque la Biblia dice que Dios es el dueño del universo, de todo lo que existe. Él es el Dios de todas las naciones. Aunque las naciones lo quieran ocultar o no quieran reconocer que Dios es el que reina, Él es el que tiene la autoridad en el mundo, la realidad es que Dios está gobernando en todo lugar, en toda etnia, en toda región, en toda ciudad. Así que lo que estamos entonces observando es un llamado de parte de Dios para este profeta. Dios hace llamados distintos. El llamado que Dios le hizo a Saulo cuando iba camino a Damasco no fue el mismo llamado que recibió Jonás. El llamado de Charles Spurgeon, el príncipe de los predicadores, no fue el mismo llamado que recibió el reformador Martín Lutero. El llamado que tú tienes, el llamado que Dios te ha hecho, la manera en cómo has llegado a los pies de Cristo, es un llamado totalmente distinto al que quizá alguien más pueda tener. Así que el llamado que recibe Isaías es un llamado especial. Es un llamado con características únicas. Es un llamado en donde Dios hace un trato maravilloso con el hombre y es la forma en cómo Dios le está diciendo que tiene que venir a realizar una tarea. Así que hoy vamos a ver algunas de estas características del llamado profético de Isaías para cumplir una misión específica. Pero antes de ello, quiero posicionar la atención en la visión que este hombre está recibiendo. La Biblia dice que Dios ha hablado a lo largo del tiempo de diferentes maneras. Dios a través de las escrituras, Dios hablando a través de los profetas, Dios hoy en día nos está hablando a través de su Hijo Jesucristo. Pues de tal manera Él nos ha amado que ha enviado a su único Hijo, y así que nosotros hemos seguido el mensaje de Jesús. El texto comienza diciendo que en los días del rey Usías, este rey Usías era un hombre que, si bien tenía temor en su corazón de Dios, pero durante su reinado de casi 52 años hizo algunas cosas que no estuvieron bien delante de los ojos del Señor. Como en el aspecto religioso, él usó la tolerancia para que otros dioses en los lugares altos pudieran ser adorados. En el aspecto político, Usías hizo grandes obras estructurales desde el aspecto arquitectónico. Todo lo que Usías había hecho, pues el pueblo lo aplaudía. Y la historia del rey Usías se va a encontrar en Crónicas y en los Reyes, porque estos dos libros precisamente nos ayudan a entender todas las acciones de los reyes que estuvieron profetizando. Dios no desligó la historia de las naciones desde el aspecto político y social y económico, sino que también la intervención de Dios en estas áreas tuvo una relevancia. Todos estos aspectos son importantes entenderlos para comprender qué es lo que Dios está haciendo y la forma en cómo Dios está interviniendo en todos los detalles de la vida. Así que el profeta Isaías inicia su ministerio en los días del rey Usías. Vemos que este hombre, aunque ya lo he mencionado, fue un buen rey. Él ofreció un sacrificio a Dios. Y esto es algo indebido, pues solo los sacerdotes tenían que ofrecer sacrificios delante de Dios.
Como consecuencia de este sacrificio que Uzías ofrece delante de Dios, le viene una terrible enfermedad como lo es la lepra. La lepra es un símbolo de pecado. Así que él estuvo enfermo, se postró en esta enfermedad hasta que esta enfermedad finalmente le cobró la vida al rey Uzías. Así que fue en ese año, en el año en que Uzías murió, que viene la visión del profeta Isaías, y el texto dice que Isaías vio al Señor mientras él estaba en la casa de Dios. Él había ido a una reunión de oración, él había ido para tener un tiempo de devoción. Una vida piadosa se va a caracterizar porque es una vida que se va a dedicar a la oración. Así que la Biblia nos enseña que cuando nosotros oramos estamos manifestando piedad. Si usted quiere ser una persona piadosa, pues bueno, el texto dice que debemos orar a Dios, dar con generosidad. Eso nos va a colocar dentro de aquellas personas que practican la piedad. Así que esta visión tiene tres importantes características. La visión fue triple. La primera de ellas es que miró a Dios. Imagínense, estaba en la reunión. Él llegó a un día de oración normal, y cuando estaba ahí en la casa de Dios, dice el texto que vio al Señor sentado en un trono alto, y el trono era sublime. Esta visión es un sueño. Él estaba ahí en la casa de Dios, estaba esperando que Dios le llenara, le visitara. Hoy hemos venido a una reunión, hemos venido con una expectativa a la reunión, y mientras estaba ahí adorando el profeta Isaías, él pudo contemplar, se dio cuenta de que una presencia maravillosa estaba en ese lugar. Lo que podemos nosotros entender de este primer punto es que aunque en el trono terrenal Uzías ya había muerto, no había quien gobernara en ese momento, el trono quedó vacío, pero el trono del cielo siempre permanece ocupado. El trono del cielo nunca está vacío porque Dios es un Dios eterno. El trono también nos revela que hay súbditos y hay un rey. Usted y yo somos esos súbditos que vamos delante del rey, y el rey permanece para siempre. Su trono no es menos que lo que él merece, porque un rey merece un trono, un rey merece súbditos, un rey merece que esté rodeado de gente que le sirva. Los ángeles le sirven. Tenemos ese gran privilegio de servir a nuestro rey. El reino también es una figura de gobierno. El rey está gobernando, aunque no había terrenalmente quien gobernara. Uzías no estaba ya con vida, pero el rey estaba gobernando sobre esa nación. El Señor de señores, el Rey de reyes, el que tiene toda la autoridad. Todos los reyes y los gobiernos se van a sujetar a una autoridad máxima, y es a la autoridad del rey que gobierna sobre todas las naciones del mundo. Y ahí estaba Isaías contemplando ese trono grande, sublime, maravilloso. Y además dice que vio al Señor que estaba llenando el templo con sus faldas. Las faldas que llenaban el templo tal vez era humo o era una nube, era la Shekinah, era el lugar de descanso, el lugar de la habitación. Dios estaba habitando el templo, Dios estaba ahí en medio de la adoración de ese momento. El lugar de reunión, el tabernáculo, estaba lleno de la presencia de Dios. Las vestiduras reales del Señor y su majestad estaban llenando aquel lugar. Así que de la misma manera en como Dios estaba en el arca del pacto, en aquellos utensilios que se utilizaban en el tabernáculo, la misma presencia maravillosa de Dios se encontraba en aquel lugar. Uno más grande que el mismo templo habita entre nosotros y está en nosotros. Así que vemos la figura del arca del pacto con dos querubines cubriendo ese lugar en donde la presencia de Dios estaba siendo representada.
Así que el Señor llenó con su presencia aquel lugar. ¿Se imaginan usted la experiencia del profeta Isaías? Pues usted hoy ha venido a la reunión y quienes nos sintonizan están ahí porque tienen el deseo en su presencia de Dios los llene, de que la Shekinah de Dios habite en nosotros, de que ese poder maravilloso y esa presencia gloriosa pueda manifestarse en nuestras vidas. Todos hemos tenido experiencias de diferente índole en el Señor, pero todos hemos tenido el testimonio de la visitación de Dios obrando a favor de cada corazón y de cada alma. Y esos momentos son increíbles, esos momentos son maravillosos. Cuando usted viene a la reunión, usted viene con el deseo de que la presencia de Dios le llene. Y es un momento tan increíble que el tiempo se va y usted no quiere salir de ese momento. Usted quiere permanecer ahí adorando el nombre del Señor. Yo le he dicho a los alumnos de los institutos bíblicos que no tengan temor de predicar. Porque mire, ¿quién de ustedes viene a la reunión pensando en que el hermano que va a predicar, ese día él tenga el peor mensaje de su vida? Los estudiantes se ponen nerviosos, las manos les sudan, las piernas les tiemblan. Pero nadie de nosotros viene a la casa de Dios esperando que el predicador del momento pueda predicar el peor mensaje de su vida o que haga un ridículo. Pero nosotros venimos a la casa de Dios, venimos deseando que Dios se muestre a nosotros. Escuchar la palabra de Dios nos anima y venimos con las ganas de que Dios nos hable para que podamos nosotros corregir lo malo en nuestra vida y para que podamos tener dirección en las decisiones que vamos tomando. Pero nadie viene a la casa de Dios pensando en que no sintamos la presencia del Rey. Todos queremos que la presencia de Dios se mueva entre nosotros. Todos venimos con el anhelo de que Dios toque nuestra vida. Todos venimos para satisfacer la sed y el hambre, saciar el hambre espiritual que tenemos. Y entonces la presencia de Dios llenó aquel lugar. Oiga, yo oro que la presencia de Dios nos llene. Que nos llene hoy siempre, que llene las casas, los hogares, las familias. Y después dice que vio serafines, son ángeles. Y estos ángeles tienen una labor. Estos serafines de los que se ven aquí en Isaías significan ardiente. Esa palabra serafín significa ardiente y se refiere a una categoría de ángeles. Hay categorías de ángeles según la Biblia, en la angelología, en la doctrina de los ángeles, hay una clasificación de ellos. Y parece ser que la función de estos serafines eran servir a Dios y con reverencia venir a Él y adorarle. Y en repetidas ocasiones se lee que estos serafines de forma ardiente le dicen: Santo, Santo, Santo. Estos serafines hacen énfasis en la absoluta santidad de Dios. Los serafines daban voces unos a otros diciendo: Santo, Santo, Santo Jehová de los ejércitos. Oiga, Él estaba habitando en la santidad. Y pues el que habita en la santidad, dice Isaías 57:15, su nombre es el Santo. El nombre de Dios es el Santo. Este significativo que el profeta utiliza en esta frase y que aparece en la fraseología de Isaías, nos enseña a nosotros, queridos hermanos, que mientras estos ángeles volaban y se cubrían y estaban ahí delante de la presencia de Dios, le adoraban, le servían y estaban diciéndole a Él: Santo, Santo, Santo. Estaban reconociendo quién era el Señor. Imagínese usted el momento, va a la reunión del domingo y se postra en oración y de repente usted tiene una visión y ahí está la presencia maravillosa del Señor y el Señor está llenando la casa y no solo usted se queda mirando al Señor, sino que ve que hay ángeles alrededor de Él. Yo me quiero unir a ese cántico. Yo quiero decirle también: Santo, Santo, Santo.
Yo también quiero cantar con los ángeles. Yo también quiero unirme a ellos y decirle, yo te quiero servir, Señor. Y esa fue la visión que él tuvo, estremecedora, potente. Si lo dije la semana pasada, cuando tenemos un sueño nos inquieta. Y Isaías estaba ahí, no estaba dormido, estaba ahí en la casa de Dios teniendo esa visión, esa revelación del mismo Dios. Y lo segundo que quiero hablar sobre el llamado de Isaías es la respuesta que él da. No solo tiene una visión, sino que él da una respuesta. El impacto, queridos hermanos, que le causó aquella visión que entró por su mirada, por sus ojos, condujo a Isaías a confesar su propio pecado. Lo llevó a expresar una palabra como esta: ay de mí, dice Isaías. Ay de mí. Porque se dio cuenta Isaías de que él estaba en la presencia de Dios y él hizo un análisis, una evaluación de su propia vida y llegó a la conclusión de que su vida era una vida pecadora. Oiga, empezó Isaías a observar aquel momento y se imaginó que se iba a morir. Seguramente, queridos hermanos, luchamos con pensamientos que vienen a nuestra vida, a nuestra mente, de forma muy, muy constante. Y es que el primer campo de batalla está aquí, en la mente. Isaías analizó quién era Dios, observó a Dios y aunado a eso se dio cuenta de que traía un grupo de ángeles que le decían santo, santo, santo. Y cuando se mira ante la santidad de Dios, él dice: no, yo soy un terrible pecador. Y confiesa, él comienza a confesar con sus labios y comienza a hablar y a decir lo que él representa. Si leemos Isaías 1, 2, vamos a darnos cuenta de que el pueblo era como una llaga podrida. Lo que estaba pasando en el pueblo era algo terrible. Había un pecado que verdaderamente era terrible. Así que cuando escuchen ese canto, ¿de dónde viene eso de la llaga podrida? Vayan a Isaías. Y ahí se van a dar cuenta de que en esa condición se encontraba el pueblo. Hizo un análisis y Isaías se percató de que ese pueblo estaba ciego, estaba sordo, tenía un corazón terrible el pueblo y estaban pudriéndose como una llaga. No sé si alguna vez has tenido algún accidente y te has tenido que atender una llaga, alguna lesión de algún accidente, y por muchos días esa lesión la has tenido que tratar, le has tenido que dar un cuidado y se iba pudriendo cada vez más. Así que Isaías dice que es un pecador. Isaías se declara como un pecador. Lo que llama la atención en las palabras de Isaías es que él dice que vio a Dios. ¿Y quién no dice Éxodo que si vemos a Dios vamos a morir? Éxodo 20, 19 y 33, 20 nos menciona que Moisés tuvo también la oportunidad de ver a Dios. No habrá una contradicción bíblica al pensar que quien mira a Dios va a morir, porque la misma Biblia lo dice. Pero vemos a Isaías observando a Dios. Para poder explicar lo siguiente, necesitamos entender que el lenguaje de la Biblia no siempre es literal. Hay teofanías o manifestaciones también especiales de Dios que se pueden producir cuando Él quiere. Dios se puede revelar y se puede mostrar a quien Él quiere, cuando Él quiere y como Él quiera hacerlo. ¿Por qué? Resulta que si tú vas en un automóvil manejándolo y te pasas un semáforo que está en rojo, pues entonces la ley dice que te van a aplicar una multa. Pero si tú llegas al semáforo, a esa esquina, y hay un agente de tránsito y te dice siga, y tú le dices hey, está el rojo, y la autoridad te dice siga, tú obedeces a lo que la autoridad te está diciendo.
Dios es el dueño de todas las leyes. Él puede aparecerse a quien quiera aparecerse y cuando quiera aparecerse, hermanos. Y Dios le plació revelarse delante de Isaías. Sus ojos vieron a Dios y pensó que iba a morir. Y esto demuestra un conocimiento histórico de Isaías acerca de su pueblo y un conocimiento de la ley. Sabía Isaías lo que iba a pasarle, porque era un hombre inmundo de labios. Isaías se relacionaba con la sociedad interna de los hombres, con los pensamientos y las actitudes asociadas con sus propias acciones. Muchas veces pecamos en el campo de la mente y pensamos que hay cosas que no van a manchar nuestras vestiduras, cuando en realidad sí, con los pensamientos estamos manchando las vestiduras. Aunque podemos imaginar que Isaías era un hombre puro, un hombre santo, nadie es tan santo delante de la presencia de Dios. Y entonces Isaías dijo: no solo soy inmundo de labios, habito en medio de un pueblo de labios inmundos. Isaías vivía en medio de personas pecadoras. La sociedad de su tiempo era de la peor calaña. La sociedad de los días de Isaías era una sociedad que no tenía arrepentimiento. Era una sociedad que hacía lo malo. La obra divina que se manifestó en la vida de Isaías es la misma obra que el mundo necesita hoy. ¿Cómo es tu sociedad? ¿Qué día? Yo he hablado en estas últimas semanas con amigos de Acapulco que están terriblemente aterrorizados. Hay quienes me han dicho: ora por mí, yo no salgo ya de mi casa. En este último mes, las cifras de desaparecidos y de jóvenes que han sido violentados y que les han arrancado la vida ha sido terrible. Compañeros, algunos estudiantes del Tecnológico de Acapulco y de otras universidades, lo que se está mirando, me dice la gente que está viviéndolo, nunca antes se había vivido. Me dijo: si cuando te fuiste lo que estaba pasando era terrible, lo que ahora se está dando es más terrible de lo que estaba pasando anteriormente. Y entonces podemos decir que la sociedad es una llaga podrida. Isaías 1:6. El sistema es un sistema podrido. Y tú y yo estamos en medio de ese sistema, en medio del pueblo, en medio de esa sociedad. Y podemos decir como Isaías: estoy en medio de un pueblo inmundo. Y en medio de ese pueblo inmundo vienen pensamientos inmundos y acciones inmundas de mi vida que yo no quisiera hacer y que manchan mis vestidos. Y lo interesante es que mientras Isaías está ahí diciendo: me voy a morir, es la respuesta que él da naturalmente, como hombre, como carne. Lo más impresionante del momento es que un ángel se acerca, un serafín, imagínense, viene el serafín volando con esas alas y toma un carbón encendido y lo pone en sus labios y le dice: no te vas a morir. Es quitada tu culpa y es limpio tu pecado. El veredicto de Dios ante la fragilidad humana es increíble. Pero lo más increíble de este pasaje no es el acercamiento de Isaías a la reunión del momento, es la cercanía del Dios Todopoderoso a la vida de un pecador culpable. No es Isaías acercándose a Dios, es el Dios que llena no solo un templo, el universo entero. No hay galaxia que pueda detenerlo ni contenerlo. No hay corazón que pueda contenerlo. Es Él viniendo hacia la vida de Isaías. Es Él acercándose
hacia la vida del profeta. Es Él dando la iniciativa hacia la vida de un pecador. Y aunque tú hoy has venido a la reunión, es Él quien se ha acercado primero contigo. Él ha venido. Él se ha acercado. Él está ahí. Dentro, fuera, en todo lugar y en todo momento. Y entonces puso ese carbón encendido y le dice: son limpios tus pecados. La acción del serafín es un acto de limpieza mediante el fuego que purifica, el cual está ardiendo en el altar. El Señor tenía una misión, pero ¿quién iría a cumplir esa misión? ¿Una vida santa? Una vida que respondiera al llamado. Y fue entonces que Isaías dio su respuesta y dijo: heme aquí, envíame a mí. Lo que él pensaba como muerte le resultó como vida para el cumplimiento de una misión que Dios había ya trazado para la vida del profeta Isaías. Así que viene la visión y después viene la respuesta que da el profeta. Lo que él imaginó, lo que se le vino a la mente, lo que le pasó por un instante, fue todo lo contrario. Era el momento de preparación de Dios para el profeta que estaba llamando y de llevarlo al cumplimiento de una misión. ¿Y cuál era esa misión? Hermanos, la misión era llevar el mensaje, escuchen bien, a gente rebelde, alejada de Dios, hastiada, harta de pecado, que no era fácil, ni era poca cosa tampoco. Gente que estaba harta de pecar. Y le ofrecen y le están ofreciendo y dice: no, es que ya no quiero, ya no puedo. Le cuento algo. Una vez a mí me obligaron a comerme una sandía porque yo andaba pidiendo comida y yo había dicho que no había comido. No he comido, y yo ya había comido. Y entonces me obligaron a comerme una sandía, hermanos. Era un niño como: no has comido, ¿por qué haces quedar mal? Y me dicen: ahora te la vas a comer la sandía. Y ahí estoy comiéndome la sandía. Ahí estoy, y yo dije: ya. Y ahí estoy comiéndome la sandía, y yo dije: ya. Y yo estaba hastiado de la sandía. Ya no le digo después qué pasó, pero yo ya no quería sandía y me dijeron: cómetela, ahora te la vas a comer. Y cuando yo me comí la sandía, yo sentía que sacaba la sandía por la nariz, hermano. Yo decía: no, yo no puedo. En los días de Isaías, la sociedad estaba hastiada de pecado. Ya no quería más, se sentía ya harta de pecar. Es por eso que usted ve muchos famosos que son hombres, después se declaran homosexuales, bisexuales, homosexuales, heterosexuales, y después ya ni siquiera saben con qué identificarse. O sea, el pecado los rebasa, buscan, y el pecado es insaciable, y se hartan y dicen: es que ya no quiero nada. Hay gente que ya lo probó todo, y dice: quiero salir de esta maldita vida, dice la gente. Y prueba de un lado, van con los brujos, los hechiceros, van a buscar a todos lados, en el trabajo, con una mujer. Y luego dicen: ya cásate para ver si cambias, ya divórciate pues, porque parece que tu vida es un infierno. Y buscan por todos lados una mujer, hijos y más hijos. Hacen tantas cosas. Lo increíble es que yo puedo testificar. Hastiadas se han topado con Dios. Sus vidas han dado un giro. Sus vidas han cambiado. Hay quienes han pensado en el suicidio y están enfadados con la vida. No quieren vivir. Y vean, ese pueblo le pertenecía al Señor. Estamos hablando del pueblo de Dios, el que estaba hastiado de pecado. Era Israel. Los que estaban alejados de su dueño, de su propietario. Los rebeldes no eran los de allá afuera, eran los de adentro. Israel al que Dios amaba, sí, ese mismo Israel. Oiga, ¿cómo son las cosas? Es Él, el pueblo escogido de Dios.
Y vean, la iglesia tiene la misión de anunciar el evangelio a un mundo que se encuentra de cabeza, a un mundo que está en oscuridad. Necesitamos ir a este mundo que está enfermo, agonizante. Y como en los tiempos de Isaías, aun cuando sea muy difícil, aun cuando sean tiempos de desafíos, estos tiempos de Isaías no son diferentes a nuestros tiempos. Gente alejada de Dios, rebelde, hastiada de pecado, fuera y dentro de la iglesia. Y entonces, ¿cómo era este pueblo? Ahí le va. Era un pueblo incapaz de oír y de comprender el mensaje. Versículo 9, para que usted lo vaya subrayando. 9, 10, 11, 12 y vaya estudiando también en la semana. Era un pueblo incapaz de oír el mensaje de Dios. Santiago dice que hay oidores de la palabra, pero que es mejor ser un hacedor, alguien que lo practica, alguien que hace las cosas. Mire, el pecado tiene el poder de cegar, hermanos, nos cega. Nos roba la capacidad de respuesta para el mensaje del evangelio de Dios. Esta iglesia ha hecho mucho evangelismo. Gloria a Dios por eso. Y cuando hemos ido a hacer evangelismo, usted a veces ha regalado botellas de agua. ¿Y cómo lo han dejado? Con la mano estirada. Luego, usted ha regalado un folleto evangelístico y la gente ni siquiera le da la espalda y lo tira. Oiga, yo no le pregunto cómo se siente su corazón, pero su mirada, su reacción de sorpresa lo dice todo. Y la gente, usted le habla de Dios y dice, no tengo tiempo, no. Y usted le está predicando el mensaje, mira, busca de Dios, arrepiéntete, mira. Y la gente lo ignora. Y usted se esfuerza y usted ora y llora delante de Dios. Y a veces dice, tal vez no fui llamado para esto, pues. No se confunda. Usted tiene el llamado y la capacidad de anunciar el mensaje del evangelio. La buena noticia nos habla de la grandeza de Cristo y Cristo a su vez nos muestra la grandeza de Dios, hermanos. Segunda de Corintios 4:4 dice que este mensaje va a brillar como luz, pero que Satanás no los deja que ese mensaje de luz pueda darles entendimiento, puedan ellos entenderlo. El Dios de este siglo cegó el entendimiento de la gente que es incrédula. Así que somos arrastrados por las ofertas del pecado. Y esto no nos permite oír ni comprender el mensaje del evangelio de Jesús, hermanos. Así que usted cuando vaya a predicar se va a topar con esto. La gente no es capaz de oír ni de entender el mensaje que está predicándoles. Honestamente, hasta se ha enojado usted. Y ha dicho, voy a tirar la toalla, que predique el pastor y que prediquen otros, pero yo a estos ya ni les hablo, estos ingratos. Y luego usted se sensibiliza y dice, sí les voy a hablar, sí les voy a predicar. Y se enoja, como la ranita. Y dice, no quiero hacerlo. Y después se acuerda que son sus parientes, sus familias. Y dice, sí les voy a predicar. Por eso es tan difícil la tarea. Verso 10. Era un pueblo que recibiría un mensaje de juicio. Oiga, ¿cómo es eso? Sí, es el profeta de juicio y redención. Mire, la gente viene y dice, oye, ¿dónde está tu Dios en medio del juicio? En el trono. Ahí siempre ha estado. Oye, hay tantas muertes por COVID. ¿Y qué ha hecho Dios al respecto? Déjame te cuento que cuando se vino el huracán de Paulina, allá por el 97 en Acapulco, en esas fechas fue algo trágico, en verdad, lo que pasó. Muchas muertes. Usted caminaba por las calles de Acapulco, imagínese aquí en la colonia, en
en el periférico, y ahí había cuerpos de niños de 1 año, de 6 meses, que el río los había traído. Usted caminaba y usted veía muerte por todos lados, dolor. Iglesias, edificios de iglesias católicas destruidas, arrancadas. Hay monumentos en donde no se contabiliza ya la cantidad de muertos que hubo. Hay una placa allí en una calle del centro de la ciudad de Acapulco, y ahí el río del Camarón, ahí viene la fecha y ahí se conmemora cada año, hay un homenaje ahí por todas las víctimas de ese huracán Paulina. Terrible desastre que pasó ahí. No es el único ni será el único desastre. Vendrán muchos más. Y la gente dice, ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué Dios no hace nada? Cuando vamos a Génesis, hermanos, vemos la historia de Noé. 2 cosas que hacía: trabajar y predicar. Y la gente lo ignoraba. La gente no atendía al llamado del predicador. Y quizá algunos de los que construyeron esa arca, porque no fue Noé solo, gente tuvo que trabajar, fueron los mismos incrédulos ayudando y cooperando. Y luego viene un diluvio terrible, Sodoma y Gomorra, juicio, destrucción, y la gente dice, ¿dónde está Dios? Escuche esto: antes de que venga la ruina a una nación, a una sociedad o a tu propia vida, vendrá una advertencia amorosa, clara y oportuna de Dios, en donde Él te esté hablando y te esté llamando y te esté diciendo, ven. Un llamado al arrepentimiento antes de un llamado al juicio. Pero el mundo piensa que Dios es un Dios de juicio, enojado. No es ese nuestro Dios. Es un Dios de amor y de advertencia. ¿Cuántas veces llamó a Israel? ¿Cuántas veces nos llamó a nosotros para venir a los pies de Cristo? Le digo algo, incluso en algún momento como adolescentes o jóvenes que nacemos en el Evangelio, llegamos a burlarnos del mismo Evangelio, a decepcionarnos, a decir, no, es que no queremos. Eso puede pasar a veces. Y era un mensaje de juicio. ¿Quién quisiera dar un mensaje de juicio? Llegar con alguien y decirle, te traigo un mensaje de parte de Dios. Y el mensaje, imagínate que sea un mensaje de juicio, engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos para que no vean ni oigan con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta, y que no haya sanidad para este pueblo. Era un mensaje fuerte. Era un mensaje difícil. Cuando está hablando de engrosar el corazón, está hablando de gordura en el corazón o grasa en el corazón que lo abraza y le provoca un infarto. O sea, Isaías está diciendo, viene muerte. Serán cerrados los oídos y el tímpano endurecido. Es lo que Dios le estaba diciendo a Isaías que tenía que ir a anunciar. Mire, yo defino el ministerio de Isaías como un ministerio exitoso, porque a pesar de esto, Isaías fue y predicó e hizo lo que Dios le mandó hacer. Era un mensaje de juicio. 3, era un pueblo que recibiría el mensaje hasta que fueran destruidos. Verso 11 y 12. El profeta le interesó saber cuánto tiempo tenía para cumplir la misión y si el mensaje causaba miedo, la respuesta provocaba terror. En el 586, cuando vino la cautividad de Babilonia y la destrucción del pueblo, se encuentra, hermanos, esta misión, este llamado de Dios. Visión, respuesta y misión. Un sueño, una revelación, una respuesta. Pero vemos una misión que él tenía que cumplir. Y entonces se levanta el profeta Isaías, Dios lo manda
Y el versículo 13, es impresionante lo que está aquí. Vamos a leerlo. Y si quedare aún en ella la 10ª parte, esta volverá a ser destruida. Pero como el roble y la encina, que al ser cortados aún quedan en el tronco, así será el de la simiente santa. Escuche esto. Vino una terrible destrucción sobre la nación de Israel. Era la purificación de Dios al pueblo. Y lo único que quedó del árbol fue el tronco. Imagínense que tiremos este árbol y lo único que queda es el tronco. No había ya posibilidad de nada. Ese era Israel, era ese tronco destruido, erradicado, cortado por causa de su pecado. No había humanamente quizá esperanzas. ¿Cómo iba a brotar de un tronco? Ya no había nada. Pero dice, de esa simiente santa vendrá un renuevo. Isaías fue y profetizó, porque esa Israel, es ese tronco de Israel, que representa a Israel, es de donde vendría la simiente de Jesucristo. Y de esa simiente vendría la salvación para la humanidad. Y de eso que no tenía esperanza, mucha gente pudieran decir, ¿en qué clase de Dios creen? En un Dios misericordioso, en un Dios con el poder y la capacidad de hacer todas las cosas nuevas todos los días, en un Dios que no se detiene ante nada, en un Dios que nada lo toma desapercibido. Israel fue destruida en su totalidad y quedó el tronco de esa simiente santa. Pero el tronco representaba la última esperanza de redención para Israel, porque el pecado trajo destrucción a la simiente. Pero el Señor, como lo había prometido, de esa simiente, de ese tronco de Jesucristo, Emmanuel, Dios con nosotros. Y la esperanza de nuestra vida, no solo la esperanza para Israel, es la esperanza para esta sociedad corrompida y corrupta, es la esperanza para una sociedad alejada de Dios, es la esperanza para un pueblo que necesita vivir en reconciliación con Él y no en rebeldía. Es la sorpresa maravillosa de un Dios sobrenatural que se acerca delante de ti, de un Dios que te está buscando, de un Dios que cuando no tienes fuerzas te da las fuerzas que necesitas. Lo impresionante de Dios es que te sigue buscando. Es que a pesar de toda la corrupción y de la inmundicia de nuestra vida, de nuestros pecados, de la contaminación de nuestras vestiduras, sigue buscándonos para bendecirnos, para rescatarnos del pecado y del juicio. Él sigue anunciando redención. Él sigue siendo el redentor de la sociedad y de la vida y del mundo. Si crees que este es un juicio, o si crees que este COVID no es un juicio, lo que tú creas, lo que sí te digo es que Dios es el Dios de la redención, el Dios de toda esperanza, el Dios que va a cambiar todos los momentos difíciles de la vida. Es el Dios que va a purificarnos de todo pecado. Pecados de pensamientos, de conductas, pecados de palabras. Él es nuestro redentor. Y así como llamó a Isaías, te llama a ti. Te llama a ti para cumplir una misión. No claudiques. Levántate. Levántate. Porque el mismo Señor nos purifica con ese fuego abrasador. Finalmente te digo, Dios continúa llamando a los suyos mediante la visión de la palabra. Búscalo. El Todopoderoso siembra sueños en tu corazón y tenemos que responder a la responsabilidad de esos sueños. Comprende quién es el Dios al que le sirves. Sírvele con manos limpias, con limpias vestiduras, con manos y vestidos blancos, porque nadie estando en pecado puede permanecer vivo delante de la santidad de Dios. Imagínate ese momento glorioso. Dios nos libre de venir delante de su santidad, delante del 3 veces santos manchados, sino que de forma esforzada podamos acercarnos delante de Él purificados todos los días.
Cada vez que vengas a la iglesia, cada vez que estés en tu casa orando, cada vez que busques a Dios, dile: Señor, purifícame, purifícame, ayúdame a cumplir mi misión. ¿Cuántos creen que Dios les ha dado un llamado y una visión? Ministerio es servir, y en el área donde estés sirviendo, sírvele, sírvele, sírvele siempre. Oremos.